Amados hermanos, llegamos con esta secuela sobre el estudio del diezmo, en nuestra parte número 4. Vamos a estudiar en este video si Jesús realmente enseñó sobre el diezmo. ¿Existe la palabra diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Aplica a la iglesia? Bueno, hay unos textos que se usan para extender el diezmo a la iglesia, y son Mateo 23:23 y Lucas 11:42, en el cual el Señor está llamando la atención a los fariseos y le dice que estaban diezmando, pero habían descuidado la justicia, la misericordia y la fe. Tenían que seguir haciendo esto, pero habían descuidado, ¿no? Habían descuidado. Era necesario hacer esto, pero habían descuidado la justicia, la misericordia. Entonces, vamos a entender que Jesús era judío, nació en un contexto judío, creció en un contexto judío, vivió, comió, aprendió, estudió, cumplió las tradiciones, se preparó como un judío. Pablo, en su presentación, en su epístola a los romanos, en primer capítulo 1, en los versículos 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Pablo confirmando que nuestro Señor Jesucristo nace en un contexto judío. Cuando el Señor Jesús cumple 12 años, responsable moral, religiosamente ante la sociedad judía, él comienza a ir al templo. Vemos ahí, Lucas cuenta la historia, que él, bueno, después de ir a la fiesta, se queda él debatiendo, conversando, intercambiando ideas, y él disertando sobre la escritura con los grandes eruditos en el templo, ¿no? Y se pierden. José y María vuelven a regresar, a buscarlo después de 3 días. Ahí sabemos la historia. Y después el Señor Jesús, ¿no?, es llevado, y dice que él después de este acontecimiento, va con José, con María, regresa, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. Él se preparó, al igual que cualquier niño judío, en la sinagoga seguramente, en las, ¿no?, sus escuelas para los niños. Y de esta manera, pues, cuando encontramos al Señor Jesús en su humanidad, siendo tentado, probado en el desierto, Él va a reprender, va a repeler, va a defenderse con la escritura, ¿no? Él va a citar Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, solamente el Señor tu Dios adorarás, ¿no?, etcétera, etcétera. Ya sabemos: no pondrás al Señor, no tentarás al Señor tu Dios, etcétera. Todo eso está en Deuteronomio, y él no estaba andando con sus rollos, ¿no? No estaba hablando con su Tanakh. Tenía la escritura en su humanidad, también la tenía que memorizar como cualquier niño judío. Entonces, entendemos que Jesús vivía en un contexto judío y no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, va a decir también en otro pasaje. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, va a decir: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pablo es claro también acá cuando habla a los Gálatas. Acordémonos que los Gálatas estaban siendo atacados por los judaizantes y estaban volviendo a los rudimentos de las raíces judías. Ese es el contexto de Gálatas. Le va a llamar la atención. Cuando se habla del Señor Jesús, o se habla de los evangelios, de los 4 libros, junto con Hechos a los Apóstoles, se considera como libros históricos. Pero tenemos que entender que cuando el Señor Jesús está llamándole la atención, en Mateo 23 sobre todo, él está hablando de ocho ayes. 8 ayes le está llamando la atención a los escribas, a los fariseos, a los religiosos de su época. Entonces, y fíjense nuevamente, reafirmando que el Señor no está hablando de dinero. No está hablando de dinero, está hablando de alimentos. Y cuando se refiere a la menta, el eneldo, el comino, o la ruda, o las hortalizas, se refiere a lo mínimo, ¿no? Estos religiosos eran tan legalistas
que están pegados a la letra, que lo que hacían era diezmar de lo mínimo que podían hacer, ¿no? O sea, tan pegados a la letra que se referían a eso. Entonces, nuevamente confirmamos que el diezmo no era dinero. Y estos hombres eran legalistas, pegados a la letra, pero habían descuidado lo más importante, dice el Señor. Entonces el contexto es el Señor Jesús en un contexto judío, ¿de acuerdo? Ahora, el Señor Jesús no diezmaba, sus discípulos no diezmaban, porque eran pobres, sino los fariseos, los escribas o sus enemigos le hubieran encarado eso, y no hacen eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué más? Pero se puede decir que, bueno, en esa época el dinero, las riquezas eran los animales, el ganado, las cosechas. No, hermanos, había también lugar para las ofrendas de dinero. Había un lugar en el templo en el cual se dejaba dinero, monedas. Acordémonos de que Jesús estaba cerca también a esta arca de las ofrendas, ¿no? Y nos acordamos de la historia de la viuda que da todo lo que tiene. Ese es otro estudio también, hermanos, que hay que hacerlo. El Señor nos permita hacerlo. Eh, Así que no vamos a ahondar ahí. Y echaban dinero ahí, entonces había dinero. Cuando Judas devuelve las monedas, por ejemplo, los fariseos, ellos dicen que no podían echar esas monedas en el arca de las ofrendas, ¿no? No podían ponerlas ahí. O sea, había un lugar para el dinero. O sea, no podemos espiritualizar o cambiar la idea de que ya como no había dinero en esa época, las riquezas eran las cosechas y los animales, ¿no? No, había dinero, hermanos. Muy bien, entonces hay que entender que el pacto, el nuevo pacto, la nueva dispensación o la iglesia, ¿no? Comienza a regirse después del Calvario, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, consumado es. Ahí ya todo había sido cumplido por el Señor, habíamos salido ya de lo que es toda la parte legal, el Señor lo cumplió y comenzamos una nueva era, ¿no? En Hechos 2 ya comienza la iglesia y es una nueva vida en Cristo, una libertad en la iglesia, ¿no? Una libertad, hay que entender la libertad no como el extremo del antinomianismo, sino la libertad en Cristo. Ya no estamos sujetos a este tipo de ley, no vivimos nosotros bajo la ley de Moisés, como lo vivía el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Así que ahora el diezmo no es garantía de salvación, hermano. Puede ser que muchas personas que lo hacen de corazón, diezmando legalistamente, dando el 10% de todo lo que tienen en dinero, lo que sea, y pensando que están comprando, ¿no? Estaríamos cayendo en el mismo error del legalismo de los fariseos, ¿no? Dice que entre el fariseo, esta historia, está en Mateo 27, Lucas 21, si mal no recuerdo, les animo a buscarlo, el fariseo y el publicano. Se van a dar cuenta el que sale, el fariseo dice diezmo, ayuno, hace todo lo que puede ser religiosamente. Pero el publicano es el que sale justificado, hermanos. Entonces, si alguien está diezmando, pensando que es más religioso que otro, pensando que está dentro de lo que Dios ha establecido, entonces puede ser, hermanos, que se estén equivocando. Y si alguien lo hace interesadamente, peor todavía, ¿no? Entonces nosotros vivimos en otra dispensación, con un nuevo corazón. Te animo a ver de forma completa el video número 1 de esta estudio bíblico. También el joven rico, ¿no? El joven rico que se fue triste, no pudo desligarse de lo que le aferraba a esta tierra, no pudo hacer riquezas en el cielo. Y qué interesante porque el Señor Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Qué interesante porque no le dice, oye, diezma, ¿no? Da al templo, dale a los sacerdotes, y la otra parte le das a los pobres. No, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces es interesante porque no hay legalidad. Igual que saqueo igualito, ¿no? Saqueo da la mitad de lo que tienen los pobres y si algo defraudado a alguien le estafa o le he robado, le voy a devolver cuadruplicado, dice. Entonces el Señor no lo limita tampoco, no le dice, oye, no, tranquilo, saqueo, no solamente el 10%, no te emociones, no lo limita tampoco. Y esa es la vida en el creyente, esa es la vida del cristiano, hermanos. Ya no estamos limitados a la ley, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva forma de adorar,
nos entregamos íntegros al Señor. El Señor no nos ha dado una tierra de la cual nos pide el 10%. El Señor se ha dado todo por nosotros. El Señor se ha entregado totalmente, nos ha comprado completamente. No estamos limitados a una porción de tierra del cual tenemos que entregar 10%, ni siquiera para Él, sino para sustento de los levitas, de los sacerdotes. No, ya no estamos en una nueva dispensación, somos la iglesia del Señor, somos la novia de Cristo. Entonces necesitamos vivir bajo otros lineamientos de adoración de corazón, hermanos. Entregar al Señor. Yo no estoy diciendo que no hay que entregar, no hay que contribuir. Muy por el contrario, hermano, debemos involucrarnos en la obra de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Las iglesias vivas siempre van a tener necesidad de crecimiento. Yo me refiero con estos estudios, trato de desenmascarar a los falsos pastores, a los falsos, estos pseudoapóstoles, pseudoprofetas que han aparecido y lo único que buscan es quitarle la lana a las ovejas y enriquecerse ellos. Eso es lo que realmente busco con estos estudios, que los hermanos que están en estos lugares, que no se les puede llamar ni iglesia, ni congregación, ni nada, salgan de ahí, hermanos, salgan corriendo de ahí. Y si ya salieron, no vuelvan. Busquen un lugar donde se predique a Jesucristo bíblicamente, se le dé la gloria a Jesucristo, una iglesia cristocéntrica, que le dé la gloria, la honra a Él y que les enseñen a adorar a Dios con todo su corazón, con todo su corazón, con todo su ser, con toda su inteligencia, hermano. No solamente mover emociones, hay que comprender inteligentemente. Por eso que Pablo en sus epístolas dice, conoced, entender, revestidos, pensar, siempre apela a la inteligencia, al conocimiento. Si entendemos bien, eso va a bajar a nuestro corazón. Y esa correcta emoción nos va a dar una acción correcta, ¿no? El Señor me permita preparar un estudio sobre la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis, hermano. Eso es realmente la esfera que nos debemos mover nosotros como creyentes. No limitados a un porcentaje, sino adorar, hermano. Adorar realmente con nuestro corazón. ¿Hay promesa para los que adoramos con finanzas? Sí, hay promesas, pero no hay que caer en el tema de la teología de la prosperidad, hermanos. No hay que caer en ese interés. Uno le da al Señor en gratitud de lo que ha recibido, con gusto, con agrado, con alegría. Y el Señor dice que ama al dador alegre. Entonces te animo, hermano, realmente a cambiar tu forma de adorar a Dios. Adórale a Dios con todo, hermano. Adórale a Dios con todo. Y no te estoy diciendo que des toda tu plata. Nos movemos en un mundo donde necesitamos alimentarnos, criar a nuestros hijos, educarnos, pero sobre todo no perder la oportunidad de hacer tesoros en el cielo. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.